Hola, hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En este video vamos a tratar de dar una definición de triángulo, ¿sí? Lo más formal posible, y a presentar algunos elementos y clasificaciones del triángulo. Y después vamos a ir a una serie de problemas para derivar en algunos aspectos un poquito más complejos de este primer polígono con el que nos topamos en nuestra cursada, ¿sí? Bueno, ustedes saben que el triángulo básicamente es una figura que está formada por tres lados, ¿sí? Pero bueno, esa definición no termina de cerrar para la geometría, no tiene el nivel de formalismo que necesitamos. Entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. Vamos a tomar esta recta, y vamos a dibujar un semiplano en este sentido, ¿sí? Que es el semiplano de recta borde, vamos a ponerle AB a estos dos puntitos, ese semiplano de recta borde AB que pasa por el punto C, ¿sí? Todavía no tengo el triángulo igual, porque eso cubre todo esto que está acá. Ahora me puedo definir otro semiplano de la siguiente manera. Podría tomar el semiplano de recta borde BC que contiene A. Este es otro semiplano, ¿sí? Todavía no tengo el triángulo porque está abierto hacia abajo, está todo abierto para este lado. Entonces me tomo un tercer semiplano, que lo vamos a dibujar en otro color, por ejemplo en azul, que es el semiplano de recta borde AC que contiene AB. Entonces, ¿qué terminó siendo el triángulo? El triángulo terminó siendo la intersección de tres semiplanos, porque la parte que está pintada con los tres colores justamente es el triángulo. O sea que sería la intersección entre el primer semiplano, que era en rojo, ¿sí? Que es el semiplano de recta borde AB, recta, ¿no? Recta borde AB que pasa por C, intersección el semiplano que fue el verde, el segundo que hicimos, el semiplano de recta borde BC que pasa por A, BC que pasa por A, y por último intersección el semiplano de recta borde, esperen que se activen los colorcitos, semiplano de recta borde, que ese fue el último que hicimos, ¿no? El azul, semiplano de recta borde AC que contiene AB. Entonces semiplano de recta borde AC que contiene AB. Todo esto que me termina dando, el triángulo ABC. Entonces, ¿cómo definimos al triángulo? Lo definimos como la intersección de tres semiplanos, ¿sí? Se define. Esperen que lo voy a agrandar un poquito. Se define triángulo como la intersección de tres semiplanos. ¿Sí? Esa es la definición que vamos a tomar de triángulo. Vamos a remarcarla, ¿sí? Para que se hagan los colores, ahí está, perfecto. Y vamos a remarcar esta definición que es la que vamos a tomar nosotros como definición de triángulo. Un segundo que cierro la puerta, así me escuchan bien. Perfecto, bueno, ya tenemos definido nuestro triángulo, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a
enumerar las características del triángulo o los elementos del triángulo. Entonces, a ver, vamos a dibujar un triángulo cualquiera. ¿Sí? Y este triángulo tiene distintos elementos. Para empezar, tiene 3 vértices, que vamos a llamar ABC, pero podrían tener cualquier nombre, ¿no? O sea que elementos, 3 vértices, que son A, B y C. ¿Sí? Son los 3 puntitos que delimitan el triángulo. Después tiene 3 lados. 3 lados. Esos 3 lados son el lado AB, el lado BC y el lado CA. ¿Sí? AB, BC y CA. Después tiene 3 ángulos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C, que son ángulos interiores. Entonces tiene 3 ángulos interiores. 3 ángulos interiores, que son el ángulo A, B y C. Y también tiene 3 ángulos exteriores, que esos 3 ángulos exteriores son, vamos a marcarlos, esperen que se activen los colores, ahí está. Y extendiendo cada lado, yo puedo marcar, por ejemplo, acá, esperen que corremos el A. Acá puedo marcar el ángulo exterior, por ejemplo, alfa. Y si también extiendo, por ejemplo, acá, puedo marcar el ángulo exterior beta. Y si extiendo, por ejemplo, acá, puedo marcar el ángulo exterior, esperen que corremos a C. C es este que está acá, ¿no? Podemos marcar acá el ángulo exterior θ. Y esos son los 3 ángulos exteriores del triángulo. 3 ángulos exteriores que son alfa, beta y θ. Bien. 3 ángulos exteriores, alfa, beta y θ. Bien. Estos son los elementos básicos del triángulo. Después los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a 2 criterios, que son de acuerdo a los lados o de acuerdo a los ángulos. ¿Sí? Entonces, a ver, acá viene la clasificación, que la vamos a hacer mejor por acá. ¿Sí? Clasificación. Y como bien dijimos recién, la podemos hacer de acuerdo a los lados, según sus lados, o según sus ángulos. Según sus ángulos interiores, ¿no? Entonces, según... Esperen que acabo de hacer lío. Según sus lados, tengo 3 posibilidades. Que los 3 lados del triángulo sean iguales, que los 3 sean diferentes, o que al menos 2 sean iguales. Y ahí viene la clasificación, que si tengo 3 lados iguales, esperen que estoy justo en el borde de la hoja. Esto vamos a hacer lo siguiente, lo voy a correr de acá y lo vamos a hacer atrás mejor, en otra hoja. ¿Sí? Cortar. Y lo vamos a hacer acá. Pegar. Perfecto. Entonces esto lo vamos a mover un cachitín. Ahí está. ¿Sí? Esta es entonces la clasificación que estábamos haciendo según sus lados. Entonces dijimos, pueden ser 3 lados iguales. 3 lados iguales.
en ese caso se llama equilátero. Equilátero. El prefijo X significa igual, látero significa lado, ¿sí? Tiene tres lados iguales. Gráficamente estamos hablando de esta situación. Tres lados iguales. ¿Sí? Bien, no es un Pokémon ni nada que se le parezca. Es un triángulo con tres lados iguales. Después tenemos al menos dos lados iguales. Al menos dos lados iguales. Que eso es lo que se conoce como isósceles. Y acá hay un tema con esto. ¿Por qué? Porque los isósceles, la mayoría dice, tienen dos lados iguales y uno diferente. No, tiene como mínimo dos lados iguales. O sea que un isósceles también puede tener tres lados iguales. Ustedes me dirán, pero ese es el equilátero. Sí, los equiláteros también son isósceles. ¿Sí? O sea que el isósceles puede tener esta situación. Estos dos iguales y este distinto. O esta situación. ¿Sí? Por eso decimos que todo triángulo equilátero es isósceles, pero no todo isósceles es equilátero. ¿Sí? Bien. Hay algunos isósceles que no son equiláteros. Y por último, tres lados distintos entre sí. Lo que se conoce como escaleno. Y el escaleno, entonces, tiene esta forma. ¿Sí? Este distinto a este, distinto a este. Son tres lados distintos. ¿Sí? El escaleno. Bien, eso según sus lados. Según sus ángulos, lo puedo clasificar en acutángulo. ¿Qué es el acutángulo? Acutángulo. Tiene los tres ángulos interiores menores que 90 grados. O sea, tiene tres ángulos interiores agudos. Tres ángulos interiores agudos. O sea, entre 0 y 90. Ustedes saben que agudo significa entre 0 y 90. ¿Sí? Bueno, gráficamente estamos en esta situación. Lo que el clásico triangulito cerradito, ¿no? ¿Sí? Todos miden menos de 90. Ahora, después viene el rectángulo. El rectángulo tiene un ángulo recto. Rectángulo tiene un ángulo recto. ¿Sí? Y, o sea, un ángulo de 90 grados. Y esa es esta situación. Un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y por último está el obtusángulo. Y el obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. ¿Qué estamos diciendo ahí? Más de 90. De 90 a 180. O sea, uno de sus ángulos es obtuso. ¿Sí? O sea, estamos ante esta situación. Ven que el ángulo este supera 90 grados. ¿Sí? Bueno, esta es la clasificación de triángulos. ¿Sí? De acuerdo a sus lados y a sus ángulos. Entonces, bueno, hemos visto la definición de triángulo. Hemos visto los elementos que tiene un triángulo. Y hemos visto la clasificación de triángulos. ¿Sí? Los dos aspectos. Bueno, espero que haya servido y nos mantenemos en contacto. Un abrazo. Chau, chau.